La lógica del verso barroco es casi la misma. Hay incluso frases literalmente las mismas. Pero todo esto no me lo entiende, no lo digo como crítica, sino para la discusión de cómo la estrategia argumentativa de Bolívar, él se alía con esta gente, ¿no? Se alía, insisto, como se alían siempre, aliarse con Freud como marxista no es cualquier cosa. Hoy en día es además reconocido, en su momento se vio como un crimen hacerlo, ¿no? Aliarse con la teología ni hablar, no insisto, a menos que sean ustedes fan de la teología de liberación, aliarse con la teología siendo marxista parece algo de esquizofrénicos, en verdad, ¿no? No hay poca gente tan burlona con los curas católicos como Marx en el Capital, ¿no? Entonces Bolívar hace otra estrategia, insisto, es aliarse con eso, con un concepto de cultura que en parte que viene de Heidegger y en parte que viene de estos nacionalistas de Sudamérica. Es obvio que lo hace, aunque a lo mejor nunca lo reconoce abiertamente, ¿no? Y nunca hay falta de un poco de trabajo bibliográfico y trabajo, digamos, de texto, que en verdad se ha hecho muy poco en Bolívar, ¿no? Buscar sus fuentes. Insisto, es muy difícil porque no las da, los mantiene en secreto, de que sea ese trabajo, ¿no? Es como la recomendación para los que trabajan en Bolívar, hay que buscar las fuentes, y porque para si uno quiere ser serio, no puede ver a Bolívar como hay que editar todo, obviamente no edita todo, esto es imposible, nadie lo puede hacer. Entonces hay esta tensión extraña entre una cierta concepción y época problemática, en su origen por lo menos de todo barroco, y también de una densidad histórica que piensa encontrar Heidegger en sus estudios, ¿no? Y esto que toma en Bolívar para frenar el marxismo dogmático, ¿no? Que subestima la cuestión del valor de uso, subestima la cuestión de las herramientas, subestima esa cuestión de una cierta, no sé si el concepto es muy bueno ese, lo toma de Bolívar, lo retomo de Bolívar, que lo voy a usar porque no tengo uno mejor que tal la mano, una cierta densidad histórica, es un concepto un poco oscuro, ¿verdad? Que lo voy a usar de todos modos, una cierta densidad histórica que está ahí, que sería falso pensar que se puede cambiar nada más de un día al otro. Y no solamente es imposible, sino ni siquiera es deseable, es el argumento de Bolívar, que retoma, insisto, otra vez de alguna manera de autor de derecho, ¿no? Pero insisto, todavía no empieza la crítica, todo eso es descripción. Yo creo que eso es un método aceptable porque, insisto, uno necesita un aliado para confrontarse algo tan fuerte como ha sido el marxismo dogmático, no ha sido cualquier cosa. El marxismo dogmático tenía universidades enteras en el mundo, instituciones gigantescas, la Academia de las Ciencias de Moscú no ha sido cualquier cosa, ¿no? Todo eso ha sido uno como contrincante para desarrollar el marxismo no dogmático, pues uno no puede ser solo, eso es imposible. En el sentido de decir que Bolívar se aliera con esta gente, todavía no lo haga como crítica, pero hay que estar consciente de ello, ¿no? Yo creo que hay una cierta inconsciencia en muchos intérpretes de Bolívar de esta alianza. Y insisto, no solo el problema es Heidegger, también son aquellos sudamericanos. Entonces, ahí se mueve, ¿no? Y trata lo que él trata, y me lo dijo Maestro, que está a la vuelta de eso, ¿no? Y darle, digamos, arrancarle a esta gente su concepción de esta cultura y darle un hueco materialista, marxista. Uno de mis hijos, que acaso me encanta, digo, no sé si es posible, me encanta porque escribe muy bien ese proyecto, me dijo, el único error principal de Heidegger ha sido que no ha leído a Marx. ¿No? Si Heidegger hubiera leído a Marx, hubiera sido un filósofo genial. ¿No? Digo que se expresa muy bien la lectura que da Bolívar a Heidegger, y él, lo que él hace es, digamos, él obliga a Heidegger a leer a Marx, pues lo que hace también Heidegger murió, ¿no? Pero como meta, ¿no? Está como violentando el logro de Marx y metiendo a fuerza un elemento materialista y marxista en el logro de Heidegger. Ese es todo un gran proyecto de Bolívar y también sus autores sudamericanos, diciendo es correcto que necesitamos un concepto diferente de cultura, es correcto que no podemos rendirnos ante la cuestión de que solo la derecha puede hablar de eso, es falso, porque acabamos en un economismo barato, como pasó en muchos marxistas dogmáticos, reduciendo toda la cuestión cultural en nada más a una superestructura, un reflejo, ¿no? Como se dijo en el marxismo ortodoxo, un reflejo de la basis, ¿no? De la basis económica. Esta cosa es más compleja. No es suficiente, sin negar que lo económico tiene un papel decisivo, Bolívar nunca lo negaría, no, sigue siendo marxista en ese punto, pero de todos modos no podemos verlo como un poco de reflejo. El mismo Marx no lo hizo, Engels tampoco. ¿No? Si recuerdan esta famosísima carta de Engels
a la hora, si me acuerdo bien, donde le pregunta, ¿no?, en qué manera la superestructura se refleja de manera directa en lo que pasa en las bases económicas, y Engels dice, por supuesto, nunca dijimos una cosa tan simplona, ni Marx ni yo, no lo dice cuando Marx ya falleció, dice, por supuesto, solo en última instancia, esta expresión seguramente han escuchado todos ya, solo en última instancia, y Engels lo explica, se puede significar siglos de procesos de mediación, solo en última instancia, lo económico se expresa en la superestructura, ¿no? Entonces, ya Marx y Engels sabían este problema, solo que muchos seguidores lo olvidaron y pensaban que es de manera inmediata, ¿no? Engels da, por ejemplo, el ejemplo de cambios lingüísticos en Alemania, en el alemán, no me acuerdo el siglo exacto, creo que el 17, donde había un cambio de algunos vocales a otros, ¿no?, un cambio sistemático, y es algo que los lingüistas que trabajan en la historia del alemán todos saben, y son los temas centrales en la historia de este idioma. Engels dice, por supuesto, nunca diríamos que este cambio lingüístico en el alemán se puede explicar directamente en un cambio económico, sería absurdo. Pero en última instancia sí. En última instancia sí, quién sabe cómo, no lo sé explicar yo ahorita en Engels, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento, y seguramente en la ciencia más avanzada podría decir cómo en última instancia sí hay una relación entre el cambio económico y no cultural, que es una cosa complejísima, ¿no? Y para rescatar esta complejidad que se había perdido en el marxismo dogmático, entonces Bolívar pues recurre a esos dos aliados un poco problemáticos, más bien bastante, desde mi punto de vista problemáticos, porque los dos son de derecha, no Heidegger y estos argentinos de derecha que buscan la definición de la nación argentina para liberarse del yugo europeo, algo así, ¿no? Es lo que tratan los años 30. Entonces, son de derecha, pero todos quieren su propia onda argentina, ¿no? Ya no una variante de Europa nomás. Entonces, en esta tensión se mueve, creo, toda la vida Bolívar Echeverría. Es un acto que empieza su juventud. No es algo que avienta en algún momento, ya desde muy chavo, en sus primeros textos, esto también no se han tomado muy en serio en México, tal vez porque no existen en español y tal vez porque son muy revolucionarios, muy radicales, a veces un poco sentilones. Bolívar los escribe a los 22 años, ¿no? Entonces es muy así como viene de la lucha misma. Son muy simpáticos, me encantan esos textos, pero finaliza cierta limitación argumentativa, y creo que hay que tomarlos en serio, esos escritos de juventud de Bolívar, donde dice ya desde muy joven, critica la izquierda oficialista latinoamericana, ¿no?, que se alía una y otra vez con la burguesía latinoamericana, justo subestimando esas cuestiones que traté muy rápidamente de esbozar y reduciéndolo todo a una cuestión nada más de plusvalía, y diciendo una mayor plusvalía solo podemos generar aliándonos temporalmente con las clases burguesas nacionales, ¿no? Y después, en el segundo paso, con una plusvalía inmensa, podemos dar el socialismo. Y Bolívar siempre temprano dice la cosa es mucho más compleja. No hay otros elementos, y después esos otros elementos se complementan con lo que dije, con las herramientas, con los etc. Entonces, esto creo que es el punto que habría que no es subestimar, que Bolívar desde muy temprano vio en la izquierda en general, especialmente en la de América Latina, que es su continente, de donde creció y donde regresó después de 6 años en Berlín, ¿no?, de este problema de una subestimación en la izquierda de la cuestión cultural, para decirlo con esta palabra como problemática, ¿no?, y con ello una subestimación de las cuestiones cotidianas, y con esto un economismo que dio de repente la razón a unas alianzas muy nefastas con las clases burguesas nacionales, ¿no? Entonces, pero lo que quería resaltar, creo que hay una cierta pérdida en esta alianza que hace Bolívar de ciertas cosas ya alcanzadas, y esto me da ese punto central que quería exponer. Yo creo ciertas cosas ya alcanzadas en Marx mismo, y también la teoría crítica, y también en Lukács. Bolívar, en su afán de radicalizar, ¿no?, la cuestión izquierdista materialista de la cultura, ¿no?, que ya está incipientemente está en esos autores que mencionó, pero no de manera desarrollada suficientemente. Entonces, al radicalizarlo y hacer esta teoría muy interesante de los 4 ejes de la modernidad capitalista, creo que paga un precio muy alto, que hay que discutir. No lo digo para renunciar a lo otro, pero sí para, digamos, saber que el debate tiene que seguir. Y Etos Barroco y los otros 3 son un concepto creo muy importante, pero son problemáticos y son peligrosos, ¿no? Sí, insisto, no se trata de renunciar a ellos, pero se trata de mejorarlos. Algo que Bolívar sería seguramente, si estuviera vivo todavía, él mismo lo intentaría también, ¿no? Pero bueno, ni modo, nosotros tenemos que retornar con ese hacer oscurador, como dice aquí, criticándolo justamente para mejorarlo. Entonces, en la medida de lo posible, obviamente, pero entonces la cuestión es la siguiente.
¿Cómo lograr eso de ver cuatro paralelos desarrollos sin renunciar a algo tan importante como la crítica de la ideología? ¿No? Algo central, ya en el mismo Marx y Lukács lo desarrolla más con su concepto de cosificación, la teoría crítica lo lleva más adelante, es una concepción, la voy a mencionar rápidamente para explicar el debate. En la teoría crítica hay un cambio un poco en relación a Marx. En Marx, como ustedes saben, la crítica central es la crítica de la economía política, es obvio. La crítica es doble, es la crítica de los sistemas teóricos existentes en su momento y al mismo tiempo la crítica de la realidad, ¿no? Que se expresa en esos sistemas teóricos, la realidad del capitalismo. Entonces, la teoría crítica, con la experiencia del fascismo, diría, esta cuestión sigue siendo central, pero no es la única. Hay otra que es la crítica de la ideología. Si no criticamos y analizamos las ideologías dominantes, no entendemos por qué las masas obreras, en parte por lo menos, se fueron los fascistas. Eso económicamente no se puede explicar. Hay un argumento, pero estoy seguro que es un argumento insuficiente, que fue el del desempleo. Que si todos los desempleados del mundo se harían fascistas, entonces África entero sería un continente fascista, México también sería un país fascista. No, es absurdo. Es absurdo decir que el desempleo en Alemania explica que la gente se hace fascista. Es totalmente absurdo, ¿no? Hay obviamente, porque insisto, si fuera así, los países pobres deberían de ser todos fascistas, y no lo son, por lo menos no la mayoría. Entonces, habría que analizar qué elemento adicional hay. Por supuesto, la crisis económica en Alemania influyó, no estoy negando eso, pero no se puede reducir este argumento, sería un materialismo muy barato, ¿no? Reducir la cuestión del fascismo en Alemania y en Europa a la cuestión de la crisis económica de los 20 y 30. Hay algo más, la teoría crítica, su respuesta es, y la toman de Lukács, la ideología. ¿No? Dicen, hay una ideología que adquiere cierta dinámica, no propia al 100%, pero una dinámica más independiente que nos imaginamos los santos. ¿No? Y pues todo lo que mencioné, Freud, etcétera, para entender qué está pasando. Y creo que Bolívar, más bien, si me usa esa palabra, pero es que soy de una familia católica y traté de liberarme, pero me sigue siendo este error de decir creo en vez de pienso, o estoy convencido, no es que no creo, estoy convencido que Abel Franco se diría, y tengo argumentos, estoy convencido de que Bolívar paga un precio demasiado alto. Y el precio es renunciar a la crítica de la ideología. Si ustedes ven cómo analiza Bolívar sobre los cuatro agentes de la modelo capitalista y lo comparan con Lukács, y se tuviera la clasificación, o se comparan, por ejemplo, con el famosísimo, importantísimo, poco famoso, pero muy importante capítulo sobre el antisemitismo en la teoría crítica en su libro de Joca Madonna, Directa Ilustración, si comparan eso, ven que hay una renuncia a la crítica de ideología en Bolívar Echeverría. Esta crítica radical a las ideologías cosificadas, o Joca Madonna hablarían de una proyección, ¿no?, que se desarrolla en el fascismo. De eso no habla Bolívar Echeverría. Si ustedes buscan en su descripción de los cuatro ejes de la modelo capitalista, no habla ni de proyección, ni de cosificación, ni de enajenación. Eso no viene en esa teoría. Son conceptos que antes sí usan parcialmente, pero para lograr su teoría muy importante, los cuatro ejes de la modelo capitalista, parece que consideraba necesario renunciar a la crítica de la ideología. Es algo que él no nos lo dijo. A él le duele lo que estoy diciendo, no sé, pero ni modo. Me dijo, me dolió mucho, me dijiste esto, estoy seguro que así es. ¿No? Que hay, y no me dijo deshace tu claro, solo me dijo me duele. ¿No? Entonces, insisto, todo eso no digo vacunado de él, no me malentiendan, ni se entiende superior, ni nada de eso. Simplemente tomando en serio lo que él y Marx y los otros grandes pensadores todos dicen. Si quieren realmente aportar algo a mi pensamiento, critíquenme. Cualquiera que se siente dice eso, ¿no? No solo en ese sentido lo hago, ¿no? Digamos, tomar en serio su invitación. Entonces, yo creo que hay que reconocer que hay una limitación ahí, ¿no? Que Bolívar no logró reconstruir el pensamiento marxista ya más abierto, sin esta cosa progresista de un solo camino, como han sido muchos marxistas. No logra, digamos, superar este obvio error. Estoy seguro que fue un error. El marxismo dogmático sería de una sola civilización que hay que poner a nivel mundial, que se ofician los partidos comunistas en general. Esto supera a Bolívar Echeverría, no hay ninguna duda, ¿no? Y esa es una de sus aportaciones centrales, pero paga un precio.
¿no? Y el precio es que pierde algo que Marx ha logrado, Lukács ha logrado en teoría crítica, insisto, que es la crítica de la ideología, la crítica de la cosificación, porque Bolívar en verdad es bastante benévolo. Si ustedes ven cómo analiza los 4 ejes de la moneda capitalista, sí se nota de repente un cierto tono crítico, sobre todo cuando hablo de etos realistas, pero es descriptivo. Y puesto puede retomar descripciones, digamos, de la derecha, porque hoy en día, si uno me preguntaría por qué puedes retomar descripciones de la derecha argentina, seguramente diría, porque yo le doy la vuelta. Solo coincido en lo fenomenológico. Pero ya en el análisis, mi teoría es totalmente diferente, pues eso no importa porque lo retoman de ahí. Pero lo que creo que es más complejo que eso, digo que lo que subestima es que él, para poder hacer retomar de otros actores para después darle el vuelco materialista marxista, necesita negociar, lo que le dije a 2 o 3 veces, negociar la crítica de estos ejes, una crítica radical de sus contradicciones, de sus limitaciones y de su subordinación a lo capitalista. Lo hace de repente implícitamente al decir que son formas de etos barroco, por ejemplo, lo que dice es una forma rebelde al mismo tiempo conservador o sumisa. Digamos, sí de repente una crítica implícita, no es algo que renuncia totalmente a ello, pero ya no como algo sistemático, ya no una crítica sistemática de la cosificación, de la proyección, ¿no? Donde se retoman otras teorías para explicar por qué las ideologías dominantes son falsas. Bolívar nunca dice que el etos barroco es falso, sí dice que es capitalista, y por eso da a entender implícitamente que hay un problema. No digo, en lo implícito sí podría estar claro esto, pero explícitamente ya no dice por tal y tal razón el etos barroco o el etos romántico son falsos, ¿no? Y expresan una realidad falsa, algo que en la teoría crítica de Lukács y Marx mismo es claro. Adorno lo lleva muy bien a entender una frase genial donde dice la realidad misma ya es ideológica, ¿no? Esa es como la mejor expresión del problema. La ideología no solamente es en la cabeza de la gente, y ahí de alguna coincide con Bolívar cuando dice lo cultural es una herramienta más que en las ideas, en el arte, etc. Pero coincide, digamos, en un punto, pero no coincide en la crítica radical, en la falsidad, ¿no? Adorno pues esto dice la totalidad es lo falso. Hay una frase así nunca van a encontrar en Bolívar. Claro, Bolívar, y menos en el Bolívar de los últimos 15 años, claro, Bolívar quería criticando a Lukács y a Adorno en esta radicalidad. Si empezamos así ya no hay salida. Eso era un poco el argumento. Digo, ahorita, no, lo crítico a la vez tratando de defender o retomar sus posibles argumentos para que no sea demasiado gacho, digamos, lo que haga, ¿no? Porque él diría, espérate, ¿no? Eso es necesario, esta, digamos, reducción de la radicalidad de la crítica a la ideología, de la crítica a la clasificación, y lo dice muy claramente en el texto sobre Lukács, lo que también lo dijo en esta exposición que estoy mencionando, aunque más rápido que en el texto escrito, dice, si somos tan radicales en nuestra crítica a la falsa conciencia, ya no hay salida. Si todos cosificaron como en Lukács, de alguna manera en la teoría crítica, aunque ellos lo llaman de otra manera, si todos ideologizaron, dirían ellos, entonces ¿de dónde viene aquella clase o aquel grupo, aquel colectivo que tiene una conciencia correcta para hacer la lucha correcta para superar el capitalismo? Esa sería un poco su respuesta, que suena a primera vista bastante hábil, bastante política. Yo creo que lo subestima Bolívar y ahí es lo siguiente, subestima que la teoría crítica y Lukács escriben eso en el contexto del fascismo. Lukács no escribe eso, también se equivoca, pero Bolívar se refería cuando escribe sobre Lukács, no lo escribe en una esperanza todavía por las revoluciones que en los 20 parecía que se estaban dando en Europa, o la única que siguió realmente era la soviética, y se pensaba en la izquierda que en muchos más países se va a dar una revolución socialista en los años 20 del siglo XX. Entonces él piensa que Lukács todavía en este optimismo histórico puede ser tan radical, porque dice, el capitalismo está todo cerrado, pero la revolución muy pronto lo va a resolver todo. Yo creo que es al revés. Yo creo que Lukács, su radicalidad no viene, y tampoco en la Joca Madonna o la Peña en Macuses así, no viene de esta esperanza de la revolución, que verdad todos saben que el fascismo ya está creciendo, más bien viene ante el problema del fascismo creciendo y dicen, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo debemos explicar nuestro fracaso? El fracaso de la izquierda europea, ¿no? Entonces hay que ver cómo la ideología se impone encima de los intereses económicos de la clase obrera, cómo la proyección, los problemas mentales, psicológicos se imponen encima del otro, ¿no? Entonces yo creo que Bolívar subestima eso, que no se trata aquí de encontrar una puerta de salida. Efectivamente ya no se cuenta la explicación de por qué el fascismo era posible. No, claro, ustedes otra podrían decir estamos en América Latina, no estamos en Alemania. Yo creo que este argumento no es correcto, porque esos han puesto al mundial, yo creo que a nivel mundial, a pesar que
militarmente los nazis nunca llegaron a México, ideológicamente creo que sí han llegado al mundo entero, ¿no? Creo que el racismo que nadie ha impulsado con tanta radicalidad como los nazis se ha puesto ya en las cabezas de la población mundial casi en su totalidad. Creo que hay que reconocer dramáticamente que los nazis han ganado en el sentido del pleito y hasta ahorita. ¿No? Espero que este punto se cambie, pero hasta ahorita lo han ganado. Entonces hay una diferencia con Bolívar Echeverría también política, ¿no? En la valoración de esas cuestiones, pero creo que ahí defendería la postura de Lukács en la teoría crítica en contra de Bolívar. Aunque se dice siempre Bolívar es como sigue directa en la teoría crítica, eso es cierto solo en algunos aspectos, en otros, insisto, no, se aleja claramente de lo que estoy diciendo ahorita en esta última parte de mi exposición. ¿No? En la cuestión de la crítica de la ideología, Bolívar hace un claro distanciamiento de la teoría crítica de Lukács, y insisto, lo dice de la teoría crítica, no lo dice abiertamente de Lukács, sí lo dice abiertamente, que se distancia de eso. Entonces, insisto, Lukács es la herencia que trae la teoría crítica consigo en este tema. Pues yo creo que desde mi punto de vista, Bolívar se equivoca ahí, ¿no? O dice lo más amablemente, paga un precio demasiado alto. Es tal vez la formulación más amable y tal vez más correcta, ¿no? No nos parece buena onda, sino pero creo que reconociendo que sí aporta el otro de los cuatro modelos. Y yo creo, si queremos seguir discutiendo correctivamente la teoría de Bolívar, tenemos que estar conscientes de esa limitación. ¿No? La idea que hacemos con ella. Pues esto me hubiera gustado conocer el texto que ayer mencionó cuando tú me preguntaste, Raquel, ¿no? Raquel Seguro, si Bolívar dejado algún texto en su computadora, de alguna manera no acabado, y Di contestó sí dejó no acabado un texto sobre el nazismo, ¿no? En Alemania, y esto coincide con algo que me ha dicho a mí 2 o 3 veces, que está trabajando sobre el texto de la relación entre el etos romántico y el fascismo, sobre todo el nazismo. No sé cómo se desarrolló finalmente ese texto, nunca lo he visto, pero me imagino que está ese debate entre el sector romántico y el nazismo, y tal vez en ese texto hay algo sobre este tema. Tal vez ahí sí hay una crítica de la ideología, no lo sé. Digo, ahorita estoy especulando, digo, a lo mejor hay más de lo que sabemos. Pues sería muy rico conocer este texto, digo, no sé qué tan redactado ya de manera publicable está, no tengo idea, que si lo fue, creo que sería muy importante conocerlo públicamente, pero sería tal vez una de las críticas que estoy haciendo aquí, tal vez el mismo Bolívar y a los que se podría ser, porque justo cuando yo le criticaba un poco de la manera como ahorita lo hago, lo hice con varias veces en persona, ¿no? Aunque dije por un lado esta cuestión liberadora, no es algo que me estoy sacando no ahorita, es un debate que tuvimos años antes de su muerte, y él, de ahí sí, a ellos me contestó, tendrías que leer mi texto sobre el nazismo. Ahí vas a ver que no soy tan ingenuo como tú piensas, ¿no? Por eso digo, tal vez sí, esto no lo sé, ¿no? Lamentablemente ahí me quedo en una especulación, mientras que no conocemos este texto, creo que sí hay que estar consciente de esa limitación en su obra y de un precio que paga. No todos pagamos precios para hacer algo filosóficamente, no es algo exclusivo de Bolívar, ¿no? Muchos de los avances, si esa palabra se puede usar, filosóficos, se han pagado con el precio de olvidar otra cosa, ¿no? Es algo exclusivo de Bolívar. Yo adorno esta frase que me encanta, donde dice que la historia de la filosofía es una única historia de olvidos. ¿No? Casi todo que se ha pensado filosóficamente, casi todo que se ha escrito, se ha perdido. Muchas veces a propósito, como ustedes saben, muchos textos filosóficos, y no, los nazis no son los únicos, se han quemado, se han enterrado, se han destruido, ¿no? Muchos filósofos antiguos solo conocemos, por ejemplo, por otros autores, ¿no? Diógenes Laertius, ¿no? Por ejemplo, es una de las fuentes para muchos otros filósofos que sus textos originales ya no están alcanzables. Entonces, algo parecido, lo que quiero decir, ahí ven hablar de un progreso en la filosofía, lo que el mismo Bolívar criticó en la parte que leí, cuando dice hay gente que piensa por el progreso en la filosofía tiene que dejar atrás a Marx como aquella cosa un poco rancia de otro siglo, no se burla de esta concepción, ¿no? Y creo que hay que estar también consciente de eso en el mismo Bolívar. Lo que él critica a los autores también pasa a él. También Bolívar tampoco es un progreso en la filosofía, ¿no? Como todo progreso se paga con un retroceso para usar estos conceptos que son problemáticos, ¿no? Y insisto, claro, el mismo Bolívar pasa eso, ¿no? Tiene un cierto progreso, si apuestas quienes usar esta palabra problemática, en el etos, barroco, etcétera, etcétera, y tiene un retroceso en la cuestión de la crítica de la ideología, crítica de la cosificación, y todo eso se echa para atrás para abrir la discusión a esa posibilidad de ver 4 desarrollos paralelos, ¿no? Digo, la explicación teórica podría ser que solo no criticando los 4 etos, los 4 ete, puede compararlos de manera tan tranquila, ¿no? Tal vez no hay otra manera.
tal vez pedir a un solo autor que haga la crítica de los ETE al mismo tiempo que se descripción y análisis y comparación, a lo mejor es demasiado. En ese sentido, pero tal vez hoy en día se puede. Tal vez digamos, una filosofía inspirada, por lo menos en parte en Bolívar, ya puede darse el lujo, da por hecho su trabajo, da por hecho que ya se han establecido a teoría los cuarteles, etc., con un modelo teórico bastante fino, creo yo, y dice, ok, pero vamos a superar en su limitación que él mismo se impuso para hacerlo, que era limitar la crítica de la ideología. A lo mejor lo que tendría que hacer ahorita, aplicar una crítica de ideología, ya no solo como lo hace Lukács, que es exclusivamente lo que llama Bolívar etos realista. Lukács solo leía Bolívar, creo yo, nunca lo he dicho así, pero creo que así se puede leer. Lo que Lukács hace es analizar y criticar la ideología del etos realista, de lo que Bolívar se llama realista, que a su vez es algo que Lukács hereda críticamente de Weber, ¿no? Es más complejo, pero está hoy inspirado en Max Weber, también en Kant, ¿no? Entonces, esto es el etos realista que Lukács analiza y critica muy bien, y Bolívar diría, yo hago la discusión a tres etes más, que no son menos importantes que la realista. La realista es lo que he intentado. Para entender la cultura cotidiana y el uso de las herramientas, todo eso, ¿no? Y ahí lo mencioné rápido, pero para realmente entender ese debate tengo que entrar en esas cuatro variantes, que obviamente son teóricas, son conceptuales, son esquemáticos, en la realidad no existen. Es muy importante en esto, claro, vamos, no existe en la realidad, solo existe en nuestra cabeza, porque la realidad es mucho más compleja. En la realidad siempre existen combinaciones de por lo menos dos de esos siete, probablemente siempre los cuatro, pero con más y mayor peso de cada uno de los cuatro. Esto estaba en la obra de Bolívar, son los textos avanzados acá, los hechos no existen en la realidad, son modelos teóricos que explican a partir de combinaciones complejísimas la realidad, ¿no? Pero nunca vayan a pensar que existen estos paradojas, no existen en la realidad, tal cual, estos realistas tampoco, es imposible ser puramente realista. Si alguien lo fuera, estaría muerto, sería reducirse al 100% en la cuestión del valor, nunca pensar en el goce, obviamente es imposible. Esta persona enloquecería después de unos meses, estaría por lo menos en manicomio, ¿no? Sino bajo tierra. Pues eso no existe, tampoco existe estos barroco puro. ¿No? Esta persona no tendría ni un peso en el banco, estarían todos ya despedidos en sus trabajos, etc., ¿no? Entonces, obviamente, etc., ¿no? Lo que quiero decir es tener claro, es un modelo teórico fabuloso, pero obviamente su relación con la realidad es muy mediado, altamente mediado. Pero eso no es una crítica, no es una aclaración, ¿no? Pero la crítica sería, yo creo que ahorita lo que hay que hacer es entrar a la crítica, con la crítica de la ideología de cada uno de estos tres faltantes, ¿no? Lukács lo dice con la realista, nos faltaría hacerlo, lo que ha hecho ni Lukács y tampoco Bolívar, con etos romántico, con etos clásico y con etos barroco. Tendríamos que entrar ahorita en ese debate de la raíz de estos etos, la ideologización de cómo aplica la cuestión de la proyección de mis propios deseos, de mis propias contracciones a alguien más. Todo esto que discute Lukács en la teoría crítica, habríamos que tratar de aplicarlo ahorita en la teoría de Bolívar. ¿No? Yo creo que sería un paso de cómo mejorar, avanzar con esta teoría. No sé si Bolívar lo ha hecho esto, a lo mejor no, pero esto en verdad no me importa mucho. Yo creo que nosotros ahorita hay que hacer mucho más cosas. Yo creo que es una de las posibilidades de hacer productiva, de hacer coautor, como dijo en esa cita que les di al inicio, ¿no? Hacerse coautor de Bolívar, hacerse cómplice, ¿no? Decir que estoy contigo, pero justo por estar contigo, le voy a decir como dice un buen amigo, estoy contigo, justo por eso digo la neta, como es en México. Tus falsos amigos dicen que todo va bien y le dejan ir directo a la misma. Yo soy tu amigo, le digo la verdad, sabes que no es nada. ¿No? Y eso hacen los amigos, tampoco no. Le dice, estás equivocando. Y dice, no digo no para molestar, sino para que juntos encontremos una solución. O no, todos nosotros solos, como sea, juntos, como sea el momento, para encontrar, abrir, ¿no? El camino a la solución del problema. En ese sentido quería subrayar esta limitación que veo en la obra de Bolívar, insisto, no para burlarme ni mucho menos, sino para decir, hay que por fin abrir, tampoco estoy diciendo que soy el único, pero creo que se ha hecho muy tímidamente solo hasta ahorita. Creo que hay que ser con más ganas, más abiertamente abrir el debate sobre las limitaciones de esta obra, justamente para evitar que estos homenajes se conviertan en una forma de entierro, ¿no? De hacer que sea más que un entierro como una discusión viva,
no del autor, que claro, en términos de persona física está muerto, en términos de obra está vivo, pero eso depende de nosotros, ¿no? Esta obra solo está viva si nosotros le damos vida en discusiones críticas psicológicas donde confrontamos, ¿no?, sus conceptos con posibles falsedades que pueden tener, y rescatando también hoy de sus aportaciones, un poco lo que traté de hacer en este único punto de la criteriología, ¿no?, y en relación a los 4 ejes de manera fatalista, ¿no? Eso sería lo que quería decir de la visita.